Bueno, buenas tardes. Estamos en una actividad formativa más del programa de doctorado Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social, y como sucede en nuestro programa de doctorado, la mayor parte de los doctorandos están incluso no solo fuera de Salamanca, sino incluso en otro continente. De ahí que muchos nos verán en sesión grabada, que les colgaremos y les avisaremos, les pasaremos el enlace. Hoy tenemos con nosotros al profesor Juan Camilo Salas Cardona, con su acento colombiano. Por tanto, él es colombiano de Manizales, pero lleva ya 13 años, si no me equivoco, en Panamá. Él es muy conocido, si ustedes conocen un doctor en Derecho en Panamá, posiblemente haya pasado por el doctorado que coordinó en la Universidad Santa María de la Antigua, que es de las privadas la más prestigiosa de las de Panamá. Él es doctor en Estrasburgo, de hecho está de paso por Salamanca para irse a Estrasburgo a dar sus seminarios, sus conferencias anuales, y nos ha hecho el grandísimo favor de desviarse en su ruta y estar con nosotros esta tarde para intercambiar conocimientos, opiniones sobre un tema tan amplio como la investigación jurídica desde el punto de vista de los fundamentos filosóficos, porque él es, además de doctor en Derecho por Estrasburgo, él ha estudiado filosofía, ha estudiado bioética, ha estudiado teología, pero es doctorando con Adela Cortina en la Universidad de Valencia. Entonces, todas esas circunstancias que simultáneamente se dan en nuestro invitado de hoy, pues hacen augurar que tendremos una fructífera charla y nos vas a enseñar mucho, Juan Camilo, sin ninguna duda. Él trabaja ahora en la Universidad de las Américas, es consultor, viaja más que yo. No tanto. Por la República Dominicana, por toda América y por Europa, que yo sepa. En otros continentes no los controlo. Pero bueno, habéis venido a escucharle a él, y yo también, con lo cual le doy la palabra para que nos ilustre con sus conocimientos. Bueno, mi agradecimiento al profesor Mocosa por la honrosa invitación. Me siento muy honrado de estar en esta prestigiosa institución, muy contento. A veces, le decía al doctor, un poco a veces intimidado por la presencia de los doctores, los especialistas en filosofía, pero la idea es como compartir ideas. En el fondo queremos fundamentalmente hacer dos cosas. La primera, presentar un testimonio de agradecimiento con la filosofía española y lo que significó para América Latina en el siglo XX. Pero como la filosofía española tuvo y tiene pies, boca, obviamente es un testimonio de gratitud a esos hombres que viajaron de España y le dedicaron su vida a la enseñanza, a la docencia, a la investigación en tierras americanas. Entonces lo primero que vamos a hacer es básicamente testimoniar la gratitud por el inmenso trabajo que estos hombres hicieron en América Latina, en el Caribe, y centrarnos en 4 personajes muy concretos. Y en un segundo momento, con base en todo ese marco de referencia que nos dejó la filosofía española en el siglo XX, ¿qué ha significado ese marco de referencia para la investigación jurídica? Entonces es un poco ver cómo la estructura hermenéutica que quedó patentizada a partir de ese trabajo nos ha servido a quienes fuimos discípulos de esa generación de pensadores para que generemos propuestas en el campo de la investigación jurídica, y básicamente la segunda parte estaría dedicada a contar un poco también nuestra experiencia, qué hemos aprendido en estos años de intentar acompañar investigadores en Derecho, fundamentalmente de nivel doctoral, y cómo nos ha ido en esa experiencia. Y obviamente dar razón un poco de las opciones teóricas que hemos tenido con base en el contexto latinoamericano. Entonces quisiera comentar, no sé cómo quedamos mejor ubicados para comenzar a hablar un poco ya de la materia de esta primera parte, y es tratar de ubicar 4 grandes personajes. Siempre que uno habla
de personajes concretos. No pudiera decir cómo funciona eso. La flecha de abajo. La flecha de abajo. Ahora, dijéramos que ha habido un conjunto ciertamente grande de pensadores, pero en términos generales los que más conocemos son estos cuatro. El primero de ellos, el señor profesor José Gauss. El profesor Gauss es de aquel grupo de filósofos llamados trasterrados, filósofos emigrados, que en la primera mitad del siglo XX llegan a América Latina para hacer un trabajo universitario fundamentalmente, y ustedes conocen los motivos que en determinado momento impulsaron a esos filósofos, que fue básicamente pues todo el conflicto ideológico que se dio en la España de la primera mitad del siglo XX. Y en ese grupo el profesor José Gauss tuvo un liderazgo muy importante. Aquí en España el profesor Gauss fue profesor de las universidades de Valencia, de Zaragoza y de Madrid. Llegó a ser profesor, y ustedes lo recordarán, de la Universidad de Madrid, y siendo el rector es que se produce su emigración. El profesor Gauss tiene una profunda influencia de la filosofía alemana, principalmente de Husserl, de Heidegger, de Hamann, y en ese contexto él llega a México y se instala en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realiza un grandísimo trabajo de investigación y de docencia filosófica. Allí el profesor Gauss comienza a tomar conciencia de lo que significa para el pensamiento del siglo XX el pensar histórico. Y decimos a tomar conciencia porque son las realidades duras de América Latina, del México que le toca vivir, de los pueblos indígenas, de todos estos conflictos sociales que ha tenido América Latina en el siglo XX, le impulsan como a materializar esas grandes perspectivas en las que fue formado con esa raíz fundamentalmente fenomenológica, heideggeriana, hermenéutica. Y allí produce unas obras muy importantes, si dijéramos el discurso de filosofía, la filosofía de la filosofía, y todo el trabajo que hace de traducir, de explicar, de colocar en categorías pedagógicas la obra de Heidegger fundamentalmente. Todos sabemos que en lengua castellana la traducción que José Gauss hace de Ser y Tiempo es fundamentalmente una traducción canónica. Hay que hacer referencia a la traducción de Gauss cuando se va a trabajar a Heidegger en castellano. Ahora bien, el término general con que él califica, o la expresión general con que Gauss califica su filosofía, es filosofía de la filosofía. ¿Qué es lo que quiere Gauss dar a entender con filosofía de la filosofía? Y es que la filosofía tiene un desarrollo histórico, la temporalidad, aquellos contextos de los cuales nos habla la tradición hermenéutica de los siglos XIX y XX, hacen que la filosofía cambie totalmente de perspectiva a aquel parámetro cuando se le pensaba en el aire, en las grandes categorías metafísicas. Entonces, la historicidad de la filosofía hace que el desarrollo histórico sea objeto del mismo pensar filosófico. ¿Cuál es la tarea de la filosofía? ¿Cuáles son los grandes retos que tiene que afrontar la filosofía? Y Gauss hace de ese núcleo la vertiente fundamental de su pensamiento, a la cual llama filosofía de la filosofía. Es interrogarse fundamentalmente por la misión histórica de la filosofía, por las tareas concretas de la filosofía. Y ese núcleo, esa perspectiva del profesor Gauss va a marcar lo que ha sido, o lo que fue y sigue siendo en buena medida, la presencia del pensamiento español en tierra americana. Es decir, una filosofía que rompe con una tradición metafísica en el sentido aristotélico de la expresión, no en el sentido Heidegger, en el sentido aristotélico de la expresión, que rompe con una filosofía universalista y que opta por una filosofía contextualizada, una filosofía comprometida, una filosofía que reflexiona sobre la historia misma, sobre los problemas, y como lo veremos en otros pensadores, con una gran opción de compromiso con dichos problemas, con dichas personas, con dicha historia concreta.
En ese sentido, diríamos que la vida del profesor Gauss es testimonial, ¿no? El profesor Gauss muere firmando unas actas doctorales. En el Colegio de México termina la sustentación de uno de sus estudiantes, firma la primera acta y antes de comenzar la segunda acta le da un paro y cae al piso y hasta ahí llega la historia. Muchos quisiéramos terminar así como de manera tan hermosamente inesperada y sin todos los traumas que significa el sentir que ya se le viene a uno encima la muerte. El profesor Gauss de verdad es un hombre testimonial y por eso hemos querido mencionarlo en primera instancia por lo que significó para el pensar latinoamericano su vida, su obra, su testimonio. El segundo profesor que quisiéramos mencionar es el profesor Juan David García Vaca. El profesor García Vaca, muy amigo también de José Gauss, pero a diferencia de este, no solamente tuvo como escenario de trabajo México, básicamente José Gauss es México, ¿no? Y la filosofía mexicana en buena medida está referida al trabajo del profesor José Gauss. Por su parte, el profesor Juan David García Vaca tuvo un largo trabajo en Ecuador, luego se desplazó por invitación de Gauss a México, luego tuvo una larga trayectoria en Venezuela, se hizo venezolano, reformó la Escuela de Filosofía, fundó y reformó la Escuela de Filosofía y de Educación y Humanidades en la Universidad Central del Ecuador y fue un hombre que realizó una obra magna realmente. Baste nomás mencionar que hizo la traducción de las obras completas de Platón. Ese ya nomás es un edificio conceptual que merece todo el reconocimiento. Aparte de que, como buen pedagogo que era el profesor García Vaca, se dedicó un poco a mostrar cómo la filosofía tenía que ser repensada en clave interpretativa local. Es decir, el filósofo no es fundamentalmente aquel que sigue reflexionando sobre los grandes conceptos, sobre las grandes tradiciones, sobre las grandes teorías, sino el filósofo es aquel que trata de mirar la vigencia, la interrogación, las preguntas, cómo ilumina cada contexto particular el legado de los grandes filósofos. Y es por eso que en estas obras, Invitación a filosofar, el humanismo teórico, práctico y positivo según Marx, y toda su obra básicamente tiene una finalidad fundamentalmente pedagógica. Entonces, por eso diríamos que la síntesis filosófica está más orientada a la transformación que a la mera interpretación, ¿no? Y abre una puerta muy importante. Diríamos que Juan David García Vaca es uno de los grandes pensadores de lo que después hemos venido a conocer como la interdisciplinariedad. Es decir, cuando el profesor Vaca precisa esa tarea de la filosofía, de iluminar contextos concretos, de resolver problemas concretos, de enfrentarse, de coger todo ese caudal y no simplemente reflexionar a ver qué quisieron decir aquellos, sino de mirar cómo nos ilumina nuestra cotidianidad, se da cuenta obviamente de que esa cotidianidad no es comprensible sino desde el concurso y del aporte de las demás ciencias y disciplinas. Entonces, la filosofía rompe los estrechos límites intradisciplinares en los cuales muchas veces se ha encerrado y comienza a ser una disciplina que trabaja con la biología, que trabaja con el derecho, que trabaja con las demás ciencias y disciplinas, con la arquitectura, con la ingeniería, y ese horizonte pues, fue muy importante. Ha sido muy importante en los desarrollos del pensar filosófico en América Latina, y es que es una filosofía que se ha ocupado de dialogar de tú a tú con los demás saberes. Por eso colocábamos ahí al final, si en justicia no debiéramos hablar de Juan David García Vaca como uno de los principales precursores de la interdisciplinariedad. Por su parte, este filósofo español, ustedes lo conocen bien, el profesor padre Ignacio Ellacuría, ¿no? Discípulo directo de Javier Zubiri, hizo su tesis sobre Zubiri. El profesor Ellacuría lleva al extremo ese compromiso que tiene que tener la filosofía.
y no solamente la filosofía, sino la teología. Entonces, no es simplemente un discurso que alesiona, es un discurso que orienta, sino es un discurso que yo hago vida en mi propia persona y que al hacerlo vida en mi propia persona, entonces me impulsa al compromiso con el otro, me impulsa al compromiso con las realidades concretas, con los problemas del otro. Entonces surge allí toda una concepción del pensar, tanto filosófico como teológico, como momento segundo, y ese es un gran aporte que hace el profesor Ellacuría. La filosofía no es un primer momento, la filosofía y la teología son un momento segundo que le sigue al compromiso. Lo primero es el compromiso con el otro, con el pobre, con el necesitado, con el que está siendo objeto de la injusticia, con la situación problemática. Y cuando yo estoy involucrado en ese proceso, en esa dinámica, en esa lucha por liberar al otro de esa situación de injusticia, de pobreza, de maltrato, surge la filosofía como ese reflexionar crítico que va alimentando el mismo proceso, que lo va reorientando, que lo va revisando críticamente. Entonces, a Ellacuría le debemos esa categoría que ha sido muy importante y que fue muy importante en la filosofía y en la teología de la última cuarta parte del siglo XX, que se ha conocido como la filosofía y como la teología de la liberación. Es decir, Ellacuría es uno de los grandes precursores del pensamiento de la liberación, que toma como bandera el compromiso que tiene que tener el filósofo, el teólogo, el intelectual y el académico con los procesos históricos de carencia de las personas, a partir de los cuales hace legítimo su reflexionar. Lo demás es especulación de escritorio, ¿sí? Lo demás es simple y llanamente ideas que se formulan desde la comodidad de una silla. Ellacuría dice aquí en última instancia lo primero es el compromiso, lo primero es la vinculación, la cercanía con la persona. Por eso esta frase es sumamente indicativa del pensamiento de Ellacuría. En la praxis histórica es que el hombre entero es el hombre entero quien toma sobre sus hombros el hacerse cargo de la realidad, una realidad deveniente, ¿sí? Entonces, esas obras que vemos de carácter filosófico. ¿La filosofía para qué? La filosofía de la realidad histórica. Y los 20 años de historia en El Salvador dan razón de esa manera de filosofar, de esa manera de comprender el trabajo del académico. Y todos sabemos que infortunadamente esa radicalidad, esa seriedad, ese compromiso le costaron la vida a Ellacuría. Ellacuría muere en un acto criminal de las Fuerzas Armadas salvadoreñas precisamente por eso, y después, como tantas veces sucede, le inventan una historia negra, ¿no? La historia negra de que en la UCA se estaban guardando armas para los subversivos, pero este hombre pues obviamente lo único que hizo durante toda su historia fue defender los derechos. Inclusive sucede un fenómeno curioso con Ellacuría, y es que él es desterrado a España, ¿no? Entonces, siendo español, lo destierra en 2 oportunidades del Salvador y le toca que venirse en destierro, y vuelve a El Salvador, a quien consideraba como su patria y el escenario fundamental de su trabajo filosófico y teológico. Y por último, quisiera mencionar a este pensador que fue profesor mío en la Universidad Santo Tomás, el profesor Germán Martínez Argote. El profesor Argote funda por allá en la década de los 70, 80, el Grupo de Bogotá, que asume, en esta misma perspectiva de Gao, de Juan David García Vaca, asume la bandera de la filosofía de la liberación. Es decir, la filosofía es un saber que se interroga, es un saber que ilumina, es un saber que abre caminos, es un saber que se enraiza, es un saber que dialoga con las demás ciencias y disciplinas, pero fundamentalmente porque siente la carencia del otro, la necesidad del otro, siente que no podemos seguir en la mera especulación filosófica divagando sobre categorías, sino que tenemos que ayudarle al otro a que tome conciencia, a que abra caminos, a que se vincule, a que se coordine, a que en última instancia encuentre horizontes para salir de su situación. Y en su mismo pensamiento, Martínez Argote realiza en términos generales lo que es el pensamiento latinoamericano, ¿no?
un pensamiento latinoamericano en una primera etapa muy vinculado con el pensamiento escolástico, pero llega un momento en que ese pensamiento escolástico comienza a ser pensado en clave social, es decir, la escolástica no solamente como reflexión sobre unas categorías universales, sino que comienza a encarnarse en los problemas sociales y llega un momento de la gran ruptura. Y esa ruptura en Martínez es el encuentro con Zubiri. Llega un momento de su vida en que se encuentra con Zubiri, en que asiste a los cursos de Zubiri, se hace gran amigo de Zubiri y ahí el realismo zubiriano comienza a ser el eje de su manera de comprender el mundo, que lo transparenta en sus obras. Tal vez la principal de ellas es esta, la metafísica desde América Latina, en la cual muestra un poco esa transición, ¿no? de esa metafísica desencarnada a una metafísica muy concreta, y en ese sentido Martínez, diríamos, como lo acabamos de afirmar, realiza en su propia vida lo que ha sido el desarrollo y el pensamiento latinoamericano. Hay un elemento muy importante en el pensamiento de Martínez, y es que en ese escenario comienza a darse cuenta cómo hay una categoría fundamental, y es a la que me quiero referir, cómo la hermenéutica del siglo XX nos ayuda a pensar de esta manera. Es decir, el pensamiento hermenéutico, diré dos palabras más adelante, en su concepción contemporánea ayuda a que la filosofía se desinstale, a que la filosofía interrogue, a que la filosofía dialogue con las demás ciencias y disciplinas, a que la filosofía sirva para algo concreto. Entonces, en ese escenario aparecen unos personajes muy importantes, muy conocidos, Riquet, Levinas, Mounier, y del lado latinoamericano toda una serie de pensadores que ya estaban involucrados con este movimiento de la liberación, también muy conocidos, Enrique Dussel, Paulo Freire y Juan Carlos Escanone, argentino. Entonces, en ese desarrollo del pensamiento de Martínez, pues aparece el cómo necesariamente tenemos que involucrarnos con procesos educativos. Entonces, la investigación filosófica tiene que llegar allí. ¿A qué? A interrogar al abogado, al ingeniero. Martínez trabajó allí con todas las facultades de la Universidad de Santo Tomás, y el eje de su trabajo era hacer de la filosofía un saber que alimentaba, que interrogaba, que orientaba, que interpelaba el discurso arquitectónico, el discurso de la ingeniería, el discurso de la misma filosofía, por supuesto, el discurso del derecho, etc. Y allí surge pues una obra también clásica de él, en torno a Zubiri, y su obra educativa, Realidad y Posibilidad. Entonces, con estos grandes ejes, que son los que más tenemos a la mano, quisiéramos sintetizar que el pensamiento español del siglo XX es un pensamiento que cuando se enraiza en América Latina, es un pensamiento que abre unos caminos muy concretos y que en última instancia comienza un nuevo capítulo del pensar latinoamericano, ¿no? Si uno mira la historia del pensamiento latinoamericano, en buena medida los primeros siglos están guiados por el pensamiento escolástico, y después viene en el siglo XX un gran debate con el pensamiento liberal. Luego, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, viene el famoso movimiento de la regeneración, en el cual la escolástica vuelve a retomar sus bríos, hasta que llega todo el movimiento filosófico de la liberación, que ya rompe un capítulo, inicia un nuevo capítulo con el pensamiento liberador, y allí el influjo de estos maestros españoles, fundamentalmente Ortega, Zubiri, que serían como las dos grandes columnas sobre las que gravita todo este movimiento, acompañado también, un poco en menor medida, pero por pensadores que ustedes conocen muy bien, como García Morente y como el profesor Aranguren. Entonces, en este sentido, si fuésemos a sintetizar como los ejes que